Me gustaría hablar por un momento acerca de- del famoso sistema de salud, que mucho más que un sistema de salud, yo consideraría que es un sistema que de la enfermedad y no es porque no cure a las enfermedades y que no busque la salud de las personas, pero se encuentra en un punto donde las personas siempre acuden a esto cuando se encuentran enfermas, cuando se encuentran mal, y las personas asocian ir donde el médico, donde ir a estos lugares con enfermedad y con tristeza y con dolor, aunque eventualmente muchas personas logran curarse y esto se transforma en lugares de esperanza donde se encuentran felices. Sin embargo, no deja de tener estas dos connotaciones opuestas al mismo tiempo. Y para el resto de las personas que trabajan ahí no deja de ser también una circunstancia donde se viven con muchas emociones, donde existe mucha presión, donde a diferencia de otros lugares la vida de las personas puede mejorar o puede empeorar en cuestión de segundos y decisiones mal tomadas podrían tener consecuencias. Entonces, um, llega a ser muy pesado, tal vez muy um, algo perjudicial para esa persona que llega con dolor, que llega con un malestar y muchas veces no es atendida su queja. Pero por otra parte, existe otro grupo de personas que se encuentran trabajando, que son largas horas, que sus responsabilidades tal vez dicen debes cumplir con esta labor porque hay personas que se encuentran moribundas, que se encuentran con sufrimiento y tal vez de tu parte el sentir hambre, el sentir cansancio, el sentir agotamiento no corresponde a esto. O sea, como tú estás aquí no deberías sentir eso. O sea, como que se minimiza esas sensaciones propiamente humanas por el hecho de que existen otras personas que tal vez estén sufriendo peor, entonces no tienes derecho a quejarte. Eso es algo que, que sin importar el país, diría yo, en algún punto se llega a vivir, en más o menor cantidad, sin importar lo desarrollado que aparenten ser o decirse ser en un país o en el otro, siempre existe esa ese comportamiento. Así que no se es exento. Pero eso me lleva a pensar acerca de cómo se concibe la salud, cómo era el modelo anterior, ¿no? Donde, donde recuerdo a varios de los que ahora son colegas o varios de los compañeros solían decir, oye, los profesores tienen la típica pregunta de decir, ¿por qué estás aquí o cuál es tu propósito en esta carrera? Y ellos normalmente muy inocentes, porque es así, un niño de 17, 18, 19 años frente a una pregunta de qué representa la medicina en la sociedad e históricamente, solo dice que quiere hacer el bien, porque como muchos dirán, el hombre, el ser humano, está en este mundo para ser bueno, no para hacer el mal a las personas. Evidentemente esa era la respuesta de la gran mayoría, que querían ayudar a las personas, ser entes útiles en la sociedad y que creían que el único medio que habían sido convencidos por esta misma sociedad era de que el médico era esa persona socialmente aceptada que decía tener ese reconocimiento, esa satisfacción de salvar a alguien de la muerte, salvar a alguien del dolor, llena el ego tanto de ese médico que, no de todos, pero de que te sientas útil, ¿no? de esa satisfacción. Con el tiempo te puedes dar cuenta de que
para que funcione incluso un hospital, para que funcione ese sistema de salud, para que existan esos grandes descubrimientos, no solo es un médico, no solo es un equipo de grandes personas en bata blanca, sino un grupo de enfermeras, de técnicos, de ingenieros, de biólogos, físicos, una historia completa de descubrimientos que propician que exista un buen manejo hacia el enfermo, hacia la persona que lo necesita. Entonces, eventualmente eso con el tiempo se va derrocando y ves que el médico, que la medicina no es el centro de la salud, no es la que provee el bienestar hacia la población. Lo que realmente, si tuviera que decidir la población entre ir al hospital o quedarse en su casa, pues se queda en su casa. Entonces, obviamente, recuerdo que varios profesores tenían la concepción de que, bueno, ustedes son chicos y han venido creciendo con la idea de sanar enfermedades, curar a los moribundos y ver, no sé, fluidos corporales, decían algunos, de que eso es lo que les mueve, como que eso es, pero no tiene sentido, no tiene sentido eso. Ellos, los que decían esto, eran salubristas, era gente que veía la salud desde un nivel superior, que proyectaba la salud a niveles, a unas esferas donde la sociedad necesitaba tener mejor alimentación, mejores servicios básicos, donde tenía que tener un mejor empleo para poder realmente disfrutar de su salud. Y si es posible, nunca llegar a un hospital o aplicar la mayor cantidad de medidas preventivas para que no llegara a enfermarse. Porque ¿a quién le gusta tomar medicamentos o estar constantemente enfermo? A nadie. Entonces, no es así. No es así, no debería ser así. Pero bueno, eso decían ellos al inicio. Y luego, claro, varios profesores se encargan de mostrarte, es su visión del mundo, es su visión de la profesión que ejercen. Finalmente, no puedes culparlos. Ellos también fueron educados en un contexto donde se encargan de ver la enfermedad, se encargan de diagnosticar con pruebas, con exámenes. Es su día a día. Eso se debe comprender. Hay personas en otros campos donde ven a la salud de otras perspectivas y no ven laboratorios, no ven radiografías, no ven estudios avanzados. Entonces, pensar en que se puede hacer salud de otras maneras, como que cuando estás en la facultad aún no lo ves. Y mucho depende de en dónde o cómo abordes esa vida. Depende en qué universidad y qué perspectiva tengan de las carreras. Porque pueden desarrollar técnicos lo suficientemente buenos como para resolver un problema que es de demanda, que obviamente es de demanda, digamos, si alguien tiene un accidente cerebrovascular, un infarto, necesitan ayuda y una atención y el seguimiento de un protocolo que asegure la vida de esta persona. Pero, ¿y qué pasa con el resto, no? O sea, ¿qué pasa cuando esta persona sale del hospital, de ese ambiente controlado, ¿no? de ese paradigma médico donde era el enfermo, donde era el médico, y ahora ya no solo es eso, ¿no? Sino que existe mucho más, que existe tecnología, que existen muchos más actores involucrándose en la salud. Ya no solo queda en que el médico lo resuelve todo a partir de su conocimiento único. Entonces, la situación cambia. Y aunque fascinante, aunque sea fascinante y fascinante parezca todo lo que involucre las pruebas de laboratorio, la ciencia biológica detrás, llega un punto en el que te cuestionas realmente como que qué hacen los estados, los gobiernos como para poder garantizar la salud de su población. Porque ¿de qué te sirve desarrollar tantas técnicas
¿De qué sirve tener tantos recursos científicos si no pueden estar al alcance de las personas? Entonces, piensas en Estados Unidos como el sitio donde más artículos científicos, donde mejores descubrimientos hacen, pero donde su población no puede disfrutar de la salud porque viven en un ambiente estresado, contaminado, eh, donde existe desigualdad entre sus individuos. No es lo mismo el acceso entre personas blancas que personas afroamericanas, entre las minorías siempre hay desigualdades. Entonces es una contradicción enorme que vive ese sistema de salud y que muchos tratan de igual de seguir como ejemplo, donde pueden llegar a ser grandes técnicos o grandes descubridores, pero no es aplicable a la sociedad, no es aplicable. Y luego obviamente se cree que el sistema de salud es muy costoso de mantener, de que tener que pagar y mantener a las personas enfermas es costoso. Y en parte podría ser, claro que lo es. Es mucho más económico si esta persona nunca se enfermara y estuviera en su casa y disfrutando sus años, los hubiera hecho comiendo bien, haciendo ejercicio, durmiendo bien, que al final es lo mejor que pudieron haber hecho. Pero no sucedió, no sucedió. Y los pacientes, las personas aún tienen en mente de que cuando lleguen al hospital van a ser curados, van a ser aliviados, pero saben que el problema es mucho más grave, no es más que grave, es mucho más complejo. Integran muchas otras variables que tal vez no lleguen a ser solventadas con esa rapidez que ellos esperan. Y es también parte de mucho del sistema en el que hemos vivido y se ha venido viviendo, de que buscas una solución pronta, rápida, con la pastilla mágica a todos los problemas que tengas. Pero no es así. No es así. No hay un medicamento completo que te haga inmune a nada. Totalmente. Y como el nuevo medicamento que buscan bajar de peso y que la gente busca bajar de peso, y, históricamente es como bajar de peso de los mercados donde charlatanes, donde gente que vende todo lo que puedes imaginar es donde el mercado más apetecido. Y claro, o sea, tú ves doctores ahora, hay personas que ofertan esas inyecciones o dice baja de peso con estas inyecciones, las venden. Pero imagínate, el problema de la obesidad es mucho más complicado. Es de que la persona tenga acceso a comida saludable por mucho tiempo, de que haga ejercicio, de que duerma, de que sepa elegir, de que razone lo que consume y cómo vive. Pero eso nadie lo dice. Y eso tampoco los sistemas se enfocan en medir, ¿no? O sea, puedes medir varios indicadores, pero ese bienestar como tal no se mide, no se mide. Otros números hacen como que maquillan las cifras de que está la gente mejor, que está mejorando, pero no es así. Y claro, ahora las cosas cambian y de alguna manera, no sé en qué punto, y eso lo compartiría con yo le diría como cuestiono a varios médicos, a varias personas que digo, ¿cómo pueden ver a las personas? O sea, ¿cómo cambia la visión de ver a las personas con el tiempo? Me refiero a que en algún punto muchos han visto, no sé, cadáveres, órganos, entrañas de otros seres humanos. Han visto la miseria como personas desnudas en su, no sé, en una condición de miseria absoluta por poco, donde son muy vulnerables. Personas en un quirófano operando, viendo cosas que un ser humano normal no tiene acceso, no debería ver.
Y, y eso te cambia, ¿no? Como que, o sea, no es lo mismo. Y, y no debería ser porque, digo, por ejemplo, no sé si alguien o alguno lo ha pensado, es como cuando estudian eso y ven es como que la curiosidad de como que hay un corazón vivo, mira esto que está, no sé, muerto, o este hueso, así como que miren, así, no sé, o sea, ¿por qué tienes tanta curiosidad de ver a alguna persona que está ahí como que, como tipo alguna persona que tiene ascitis o que está con un signo, no sé, un signo patológico en el cuerpo y es como que miren, miren como que, uy, parece como un bicho raro, así, y lo ven y lo analizan y lo rodean y hay un grupo de gente que dice, mira, es gente, ¿no? O sea, se pone un objeto de estudio, ¿no? El cuerpo como que perdiera un poco de esa dignidad, ¿no? Se despersonaliza tanto al individuo con que hoy ya lo ves como un objeto de raro, de colección, yo qué sé. Y eso no sé, a mí me chocaba bastante, como que, cómo lo hacen? Cómo puedes sentir eso? Y de alguna manera por eso, cuando estaba en el quirófano, era como que a muchas personas les interesaba realmente conocer la técnica quirúrgica, como mira cómo conectan esta víscera con la otra, con esta máquina, y es sorprendente, pero bueno, eso ya es cada quien, ¿no? Porque como que, no sé, entre mí me parecía como que más asombroso a esa actividad manual, que no deja de ser útil y bien hecha. Pero digo, ¿cómo funciona tal vez la máquina que está haciendo funcionar, que está haciendo que este individuo se mantenga vivo? Incluso la persona, el anestesista que provee ese equilibrio entre que el cuerpo se encuentre como sin sentir, pero al mismo tiempo vivo. Entonces dices, wow, o sea, ¿cómo se logra esto? Y recuerdo este anestesista que, que alguna vez yo estaba en un quirófano que iban a hacer una operación de un cáncer de páncreas y operaba a la señora que era como jefa del servicio de cirugía y decían como que pocos podían ir a ver esa operación y como yo nunca había ido, entonces como que ya me tocaba ir y coincide. Entonces la función tuya es como que observas y no haces nada porque es algo complejo, entonces solo observas y te quedas quieto y observas. Pero si era posible, al inicio pude conversar con el anestesista y curioso, veía como que veía mi curiosidad. O sea, algo decía, es verdad, o sea, si tú demuestras la curiosidad es porque ya lo demuestras, o sea, es así, o sea, simplemente te nace y te brota. Y vi la curiosidad y vi las máquinas, pregunté y él enseguida dijo, no, o sea, a ti te gusta como lo clínico, te gusta pensar así, no lo quirúrgico. Y en verdad, o sea, él vio eso y reconozco que no me gustaba ver cosas de tripas, de cosas así, porque, no sé, porque son tripas, son tripas, ¿ya? Y, y pasó, o sea, luego hubo un tiempo donde no sé por qué, cómo, pero como era la cirugía muy larga, creo que tuve la oportunidad de salir un poco al pasillo y me encontré con un señor que habían operado de alguna patología vascular, porque tenía como trombosis o enfermedad arterial, algo así. Nunca le pregunté, pero el señor fue tan coincidencia que lo quedé viendo un rato y él justo abrió los ojos. Estaba descansando y justo abrió los ojos. Y no sé si él me preguntó o yo le pregunté, pero empezamos a hablar, como hablar. Como que él me comentaba de la vida de él, de lo que había aprendido, de que él, como decir, era autodidacta y aprendía muchas cosas él solo. Y alguna vez creo que me preguntaba como del porqué de ciertas cosas. Pero una conversación bastante estimulante. No tenía nada que ver como de su enfermedad ni nada de eso, sino más bien de la vida de aprender, de aprender cosas, de aprender. Y eventualmente vino mi compañera, o otra compañera, que sí se encontraba en el quirófano y me dijo que dónde estaba, que me estaban buscando. Y de alguna manera pensaba que no se iba a notar porque
porque como que tú no estás protagonizando ninguna actividad, entonces tal vez nadie se iba a dar cuenta, pero se dio cuenta. Y entonces, bueno, lo único que me quedaba era volver y seguir ayudando, no sé, en lo que podía y fingir que estaba atento a lo que estaban haciendo, pero no. O sea, esa conversación me había marcado con este paciente, me marcó bastante, o sea, como sentir de que yo era bueno escuchando, o sea, soy bueno escuchando. Y antes un poco ya lo había notado, pero reafirmaba más de al menos lo que no me interesaba. O sea, no me interesaba ver cómo esa persona era operada, la otra que estaba inconsciente, que no sabía ni quién era. Entonces, no, para nada. Al final acabamos, se salió, y creo que como para ver que estaba atento, al siguiente día me preguntaban como que, ¿qué operaron? ¿Cómo era la técnica? ¿Qué era esto? Más o menos terminas, llegas a tu casa, lo lees y ya resuelves la pregunta y ya. Nadie más quiso seguir, así que bueno, al final no era lo que me interesaba. Y con el tiempo recuerdo que era el último día que iba a estar en esa rotación y fui al cuarto de ese señor que otra vez coincidencialmente le vi. Y este señor estaba muy, 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 muy irritable porque le dolía mucho. Seguramente era porque tenía tanta isquemia en la piernita y se sentía mal, se sentía muy mal por todo lo que estaba ahí. Entonces sufría mucho. Con el tiempo creo que la cirugía que le habían hecho no había dado resultado y terminaron amputándole, creo que la pierna. Fue muy triste, fue muy triste. Eh, ajá, y, y eso como que te hace reflexionar, te hace pensar de, no sé, pues de la vida, ¿no? O sea, eres mucho más que una pierna. Eso obviamente es importante, pero la magia de esa persona yo pude descubrirla cuando conversé, cuando hablé. Y creo que a veces el sistema en general y el sistema de salud es parte de, como que opaca, ¿no? Opaca esos destellos, esa originalidad, esa creatividad. Es que si estás en un lugar, estás en un sitio donde si no correspondes con lo que el sitio te pide, simplemente no eres válido, no correspondes a ese lugar. Y puede ser verdad. Que, o sea, vas a un sitio, tú pruebas con tu personalidad, con tus intereses, vas, pero te enfrentas a que el sitio demanda otras cosas. O sea, forma a personas para que trabajen en esos lugares y si no están acorde a esos lugares, pues simplemente salen y no están ahí. Entonces, eh, como que muchas personas igual, o sea, se quejan con que el sistema de salud puede ser muy perverso, puede ser muy cruel con los trabajadores o con los mismos pacientes. Y creo que sí, es porque trabaja así y no, y es porque busca eso, busca, busca optimizar eso. Si puede curar a 100 se curan los 100, pero si solo alcanza para curar a menos, pues se curan menos. Y el resto no importa. Obviamente ya se han ido incorporando más cosas en ciertos hospitales, no existe como más dignidad, como que ya, no sé, como que no solo te quedes como un paciente desnudo, semidesnudo, con una bata, sino que puedas tener un poco más de protagonismo en tu vida mientras aunque estás en ese periodo de enfermedad. Sí, entonces, um, eso. Y ahora muchas personas son como, tratan de decir, no, que la IA, y ahora los médicos que usan IA o esas cosas, pero eso se vuelve un estándar ahora. O sea, vivir con IA es como
en el futuro, como el presente de hoy, es como vivir con internet, como decirle, dile al médico que no use internet para sus consultas. O sea, es imposible. O sea, la IA va a vivir entre nosotros. Sí, incluso es como para ver la televisión, hay recomendaciones de IA, hay, no sé, si quieres ir a la refrigeradora, ya va a haber recomendaciones de tu refrigeradora. O sea, va a estar ahí, va a estar ahí, no es como que va a ser fácil separar. Es como decirle al médico, bueno, y ahora tienes que no estudiar de internet, sino tienes que estudiar de solo libros, porque en los libros está la verdad. Entonces, no, o sea, ya no. Se formarán otras maneras de verificar la información, pero ya será una realidad. Será una realidad que será ahí muy, muy presente. Claro. Um, y, y yo creo que eso no se ve, no se ve y las personas que trabajan todos los días no lo ven porque obviamente están muy ocupados y, y es un sistema que creo que capta mucho la atención de las personas, o sea, capta toda la capacidad mental que puede tener una persona, de manera que creo que muchos por eso llegan a colapsar, o sea, colapsan cuando ya su capacidad mental no da más y ahí en el colapso y en el caer profundo reflexionan. Pero antes el sistema les mantiene tan cortados, tan encerrados que no les deja un momento a pensar, a reflexionar de lo mal que puede llegar a ser o de lo bien que puede estar, que podría llegar a ser, ¿no? Entonces no se reflexiona en eso. Uh-huh. Y creo que eso es lo que quiero compartir por el momento acerca un poco de cómo es esto en perspectiva actual acerca del sistema de salud. Obviamente veo con optimismo esto de que pueda haber más personas que busquen estar sanas sin necesidad de que hablemos de medicamentos, sin necesidad de que hablemos de, no sé, de escalas, de guías, de, de situaciones técnicas que, como digo, no dejan de ser importantes. Pero, en mi opinión personal, si una persona está más lejos de una emergencia, más lejos de una UCI, más lejos de microorganismos multiresistentes y más cerca de su familia, de su casa, de sus amigos, del aire libre, es una comparación que tú mismo lo puedes decir, sí, yo quiero vivir así. Si quiero vivir a los 80, a los 70, a los 60, a lo que tenga que vivir, pero no quiero vivir sufriendo. O sea, no quiero vivir 50 años inyectando, 50 años tomando pastillas. Porque algo que no lo decían, no lo comenté, pero algunos pacientes suelen decir como que ya me llegan como decir los vampiros, por poco llegan esas personas que me sacan sangre todos los días. Quisiera, en verdad, que bestia, como fuera lo ideal, no tener que extraer sangre a las personas para tantos análisis. Y hay otros análisis, como decir, se encuentran tan graves las personas que es como inconscientes, no, que cada 3 horas, no, 4, 6 horas. Y si tienen suerte ya será una vez o ahora y otra en unos 3 días y así. Serán compasivos con eso. Pero si no, algo tan simple como un pinchazo diario que como que nadie quiere hoy. ¿Quién quisiera eso? Despertar a las 5 de la mañana con buenos días, vengo a sacarle, a pincharle y hacerle doler un poquito. No, uy, como que no, ¿verdad? Como que no. Entonces, ojalá y fuera distinto. Ojalá y en serio fuera distinto. Y muchos no lo ven así.
Es como, no sé, fuera mucho mejor no hablar de enfermedades, sino hablar de soluciones, de algo un poco más positivo, ¿no? De algo distinto. Por eso muchas veces el sistema médico puede considerarse muy rígido, muy jerárquico, hasta cierto punto militar, como una cárcel. Pero bueno.